Bueno, ahora sí. Cálculo de predicados. La primera parte tiene que ver con cómo hacemos para traducir cuando tenemos una frase en el lenguaje coloquial a lo que sería cálculo de predicados. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre que los primeros ejercicios de cualquier práctica en líneas generales son como para introducirlos al tema, ¿no? Y dice, X es una indeterminada, decir cuáles las siguientes expresiones son funciones proposicionales y de las que sean, pensar si hay constantes que produzcan por sustitución proposiciones verdaderas o proposiciones falsas y hay ejemplos en cada caso. Em, de vuelta, acá. No se enrosquen tanto con el ejercicio. ¿Sí? Si ven como que tal vez parece que sí, pero parece que no, y que se empiezan a enroscar, no. Es como para empezar a introducir lo que es cuando es una variable que es indeterminada, porque nosotros le vamos a ir asignando algunos valores, y que de acuerdo a esos valores la proposición va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Juan y X fueron al teatro. Entonces, uno lo que puede hacer es darle como un universo de donde va a sacar la variable X. ¿Sí? Entonces, X puede ser, no sé, los compañeros del secundario, X puede ser los compañeros, compañeras del barrio, X puede ser, o sea, hay que ver desde dónde sale ese valor de X, desde dónde uno lo asigna, o sea, cuál es el dominio de ese X. ¿Sí? Entonces, siempre definiendo de donde uno va a ir, donde uno saca ese dominio, es donde después va a poner si esto es verdadero o falso. Si me dice Juan y X fueron al teatro, bueno, después hay que ver si eso va a ser verdadero o va a ser falso, que va a depender del X, ¿no? X es alto, lo mismo. Entonces uno puede decir, bueno, el dominio son los alumnos que están en la clase de álgebra junto con los profesores. Entonces, de repente, X es el profesor de álgebra y bueno, no, eso es falso. ¿Sí? X es algún alumno y dependiendo de qué alumno, puede ser que sí, puede ser que no. X es perro, lo mismo, ¿sí? Bueno, un ser viviente que está en una ciudad. Bueno, entonces, parece es gato. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá los valores de la función son verdaderos o falsos, nada más. Eso no es que me da otro tipo de resultado. Y que el verdadero o falso, uno puede tener la respuesta, dependiendo cómo lo programe, como B corta F o como unos y ceros. ¿Sí? En general, cuando uno se pone más en programación, suele dar la respuesta como unos y ceros, y a lo sumo, el algoritmo al final, dependiendo si me da uno o cero, tira como respuesta una B corta o una F. ¿Sí? Pero para operar en los algoritmos suele ser como más cómodo poner unos y ceros. ¿Sí? La distancia del punto P al punto X es 2. Bueno, entonces hay que empezar a ver quién es P, ¿sí? Quién es X, y bueno, dependiendo de dónde estemos trabajando, a qué función llamamos distancia. O sea, llegué con eso. O sea, no le den muchas vueltas, ¿sí? La idea es de empezar a pensar, bueno, ¿desde dónde cómo lo podríamos pensar como una función que tiene un predicado? ¿Sí? Ya el punto 2 tiene como más sentido de lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? Porque me dice, das las siguientes funciones proposicionales, y acá me dice, bueno, h de x tal que x es un número par, l de x tal que x es múltiplo de 6 y m de x tal que x es número primo, ¿sí? Entonces me empieza como a empezar a trabajar de, bueno, definir si se cumple o no, o sea, si es verdadera la proposición, ¿sí? Entonces me empieza a mezclar todo lo de la unidad 3 con lo nuevo. Cuando nosotros reemplazamos por un X, ¿sí? Reemplazamos en toda la oración por ese variable X. Esto piénsenlo también en términos de programación, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a programar,
si ustedes reemplazan la X por un solo valor, no pueden darle otro valor en el medio, porque cuando le dan otro valor en el medio están sobreescribiendo. Entonces, si están sobreescribiendo, el valor anterior queda borrado y queda totalmente anulado. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, el punto A me dice h de x o l de x. ¿Sí? Me dice h de x o l de x. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver si esto es verdadero o es falso. Bueno, lo que me decía el enunciado es que el x puede ser primero 8 y después 11. O sea, el x puede ser 8 por un caso y el x puede ser 11 por otro caso. ¿Sí? Bueno, me definía h de x, l de x y la otra creo que era b de x, ¿no? M de x. Me definía estas tres funciones, estos tres predicados, ¿sí? X es número par, X es múltiplo de 6 y el último X es número primo. ¿Sí? Bueno, si yo reemplazo la X por 8 me cumple que h de X, o sea, h de 8, ¿sí? Me da igual a verdadero. L de 8 es falso, ¿sí? Porque no es múltiplo de 6. Y M de 8 es falso porque tampoco es primo. Ahora, h de x o l de x, ¿sí? Si yo reemplazo la x por 8 tengo verdadero o falso. Y recordemos que en la disyunción es verdadero cuando alguno de los dos es verdadero. Entonces, este va a ser verdadero si x es igual a 8. Ahora, si yo reemplazo por el 11 me dice h de 11 es falso, porque no es par, ¿sí? L de 11 también es falso porque no es múltiplo de 6. Y M de 11 es verdadero. Entonces, h de x o l de x es falso si x es igual a 11. ¿Sí? Entonces, acá va a depender de la variable por la que uno está reemplazando. ¿Sí? Entonces, el predicado depende de la variable. En este caso, tenemos un universo que son dos números nada más, el 8 y el 11. ¿Sí? O sea, en realidad esto uno lo puede extender a todos los reales o a todos los naturales, pero empezar a probar por todos los naturales y cuándo es verdadero y cuándo es falso es como muchísimo más trabajoso. ¿Sí? Y acá no es el sentido de este ejercicio. El sentido de este ejercicio es poder entender que esta misma proposición, tanto h de x o l de x, puede ser verdadera para un número, la operatoria que tenemos con una disyunción, para el 8 me termina dando que es verdadera y para el 11 me termina quedando es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un predicado que depende de la variable que yo le reemplazo. En cambio, lo que nosotros veíamos en la unidad anterior, yo tenía P o Q, donde yo ya le asignaba tanto a P como a Q un valor de verdad. ¿Sí? Y ahí, de acuerdo a si era verdad o era falso, era que me daba verdadera o falsa la proposición entera. Pero acá lo tengo con predicados, entonces depende de lo que yo voy reemplazando. ¿Se entiende? Yo no entendí la conclusión final de por qué, por ejemplo, o sea, ¿viste cuando decís si x es igual a 11 es verdadero o falso? A lo último. Acá, si x es igual a 11 es falso directamente. La proposición Sí, es falsa. eso, esa parte no la entendí. Y porque me queda que h de 11 es falso, l de 11 es falso y m de 11 es falso. Entonces yo lo que tengo acá es que este es falso y este es falso. Y la disyunción, si yo tengo que los dos son falsos, es falsa. Ok. ¿Sí? En cambio, cuando es igual a 8 este es verdadero y este es falso. Y es verdadera con que alguna de las dos sea verdadera.
Por eso me dio que Ah, listo, ya entendí. Gracias. para x igual 8 la primera proposición es verdadera y para x igual 11 la primera proposición es falsa. ¿Entiendes? Sí, Bien. Esto lo que sería el punto 2. Tienen ahí como para divertirse. ¿Sí? Eh, bueno, el punto 3 tiene que ver con esto de la traducción. De que algo empezamos a ver la semana pasada, la idea de hoy es poder que quede bien claro, de con el para todo y con el existe, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Cuando me diga para todo es porque se cumple para todos los números, ¿sí? Parece una obviedad, pero el para todo lo que me dice es que se cumple para todos, ¿sí? Y que el existe eh, con que haya uno que se cumpla, ya me dice que tiene sentido el existe. El existe en realidad tiene como más sentido porque uno no sabe si se cumple para todos. Entonces, como no puede asegurar que se cumpla para todos, dice existe al menos uno, ¿sí? Con decir existe al menos uno, uno puede decir que existen un montón, ¿sí? Donde un montón puede ser un número muy grande, o que existe un montón donde un montón también puede ser un infinito, ¿sí? Pero que es un infinito donde no llegan a ser todos. Entonces, el existe lo que me da es eh, esa distancia que hay entre muchos números o un solo número y el total, ¿sí? Entonces dice, utilizar cuantificador universal para simbolizar las siguientes funciones proposicionales, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de cuantificador universal, habla del para todo, ¿sí? Porque estamos cuantificando de que es todo, justamente. Mm. Ahora, cuando yo digo nadie, estoy diciendo de que todos hacen lo contrario, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo último que vamos a hacer. Ahí con lo último los María. Ejemplo, me dice, para cada X, X tiene nombre. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer acá? Lo que vamos a empezar a hacer es a asignar funciones, ¿sí? Entonces, esto de X tiene nombre, voy a decir, por ejemplo, n de X es que X tiene nombre, ¿sí? Acá me está diciendo que para cada X, o sea que para todos los valores de X, cada uno de esos X va a tener nombre. Entonces, ¿cómo se escribe? Para todo X, vamos a escribir punto y coma, n de X. Que yo lo ponga solo, lo que estoy diciendo es que es verdadero, ¿sí? Si yo lo quiero poner que es falso, le voy a poner como un menos n de X. ¿Quién se me perdió? Estás muteada, Belén. No sé si estás hablando. No, perfecto. No, no estábamos acá entre nosotros repasando. Ok. En los predicados, una de las cosas que vamos a hacer es que cuando nosotros lo pongamos solo, así, después que estamos afirmando de que eso se cumple, de que es verdadero. Ahora, si yo lo que quiero decir es que en realidad el n de x no tiene nombre, o sea que es falso, entonces le vamos a poner la negación directamente. ¿Sí?
Entonces, cuando yo quiera poner que uno es falso, lo voy a negar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero decir es que no es para todos los X, ¿sí? Bueno, entonces, si no es para todos los X, lo que voy a terminar diciendo es que es para algunos. Y si es para algunos, entonces lo que voy a terminar diciendo es que existen algunos en los que se cumple. ¿Sí? Que esto es lo que yo les decía que tiene que ver con el final. El final, lo que nosotros vamos a hacer, el final de la guía, tiene que ver con negar las proposiciones que tienen cuantificadores y predicados. Pero ahora nosotros tenemos en el medio un predicado, una función. Entonces, vamos a tener que definir primero la función para poder escribir la, el lenguaje simbólico, lo que me queda en la proposición. Nada es absolutamente frío. Demasiado. Era. Ahora se le ve. ¿Cómo? Acá yo. Sí, Em, Estábamos hablando de justamente que nos quedamos tipo, ¿por qué n de x? Pero es porque lo dice el enunciado. Vos vas a tener que poner lo que te dice el enunciado, porque nos quedamos tipo, claro, ¿y que x tenga nombre? No, es el enunciado y después vos lo representás así para todo x. En este caso x tiene nombre, claro. Vos ¿no? lo que van a tener que empezar a hacer es generar la función que me da, en este caso, por ejemplo, x tiene nombre. Acá X es absolutamente frío, ¿sí? O sea, a la variable le voy a estar asignando un adjetivo a veces o como una actividad o lo que fuera, ¿sí? En este caso sería ser absolutamente frío. Entonces, le puede, a ver, como ustedes lo están poniendo, le pueden poner la letra que quieran, ¿sí? Incluso la variable, si en principio no me aparece variable, ustedes pueden poner la letra que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo digo que f de x, digo, x es absolutamente frío. Entonces, si a mí me está diciendo que nada es absolutamente frío, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si yo cualquier variable que agarre, nunca se va a cumplir f de x. Ponele, vamos de vuelta, ¿sí? Me dice que nada es absolutamente frío. O sea, si nada es absolutamente frío es porque ningún elemento es absolutamente frío. Entonces, lo que me está diciendo es que para todos los elementos nunca se va a cumplir la función de que es absolutamente frío. Entonces, para todo x no se cumple f de x. Profe, ¿Sí? Sí. ¿y no puede ser no existe también? eh, Lo que pasa es que en las proposiciones que nosotros estamos usando, no le estamos metiendo el no existe, lo que me está diciendo es el para todo. Una de las cosas que estamos empezando a ver es que cuando vos niegues un para todo es porque vas a tener un existe. Y cuando vos niegues un existe, entonces estás diciendo es para todos. Claro, Dame un rato que lleguemos a eso. ¿Sí? Eh, Nosotros no vamos a negar, en realidad, mentira, vamos a negar el para todo y lo vamos a terminar transformando en un existe, y vamos a negar el existe y lo vamos a terminar transformando en un para todo, ¿sí? Pero no lo vamos a terminar escribiendo como algo, como una afirmación, el negar el existe y el negar el para todo, sino que lo vamos a dejar todo en un positivo, o es en un para todos o es en un existe.
O sea, si me dijera todos los elementos son absolutamente fríos, entonces yo diría para todo X es absolutamente frío. Si me dijera hay algunos elementos que son absolutamente fríos, bueno, entonces ahí existe X tal que f de X es positivo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, al final Ponele. no entendí mucho al final, pero no pasa nada. Yo entendí igual lo que. Es que necesitamos ver un par de ejemplos más como para que se termine de pulir esto. Vos pensás que tenemos dos ejemplos nada más recién. ¿Sí? Bien, dice, para cada I pertenece a un conjunto. ¿Sí? Entonces, me dice, bueno, fíjense que en los dos ejemplos, y ahora en este tercer ejemplo, nosotros definimos una función. Por ejemplo, C de I, en este caso, es que I pertenece a un conjunto. O sea, yo en todo momento estoy definiendo la función predicado para la variable. ¿Sí? En algunos casos no me da la variable, entonces yo tengo la libertad de elegir la letra que quiera para la variable. ¿Sí? En otros casos sí me da exclusivamente la variable, entonces tengo que respetar esa variable. ¿Sí? En el primero me daba la variable, en el segundo no me daba la variable, elegimos X, en el tercero me está dando la variable, entonces tengo que respetar la variable que me está dando. ¿Sí? Bien. Entonces me dice, para cada I pertenece a un conjunto. ¿Sí? O sea, lo que nosotros tenemos que analizar, la parte del análisis de acá, es decir, bueno, si esto vale para todos los valores de I o para algunos valores de I. ¿Sí? Si me dice para cada I, es equivalente a decirme que para todos los I. O sea, me está diciendo para cada uno en particular I pertenece a un conjunto, bueno, entonces para todos los elementos de I, cada uno de los I pertenece a un conjunto. ¿Sí? Para todo I, C de I. ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Profe, pregunta, ¿ahí no habría que Sí. Sí. definir qué es el conjunto de I? Si tenés que definir el conjunto de I, a veces el enunciado te va a pedir que vos definas quién es la variable. ¿Sí? Dependiendo de la traducción que vos tengas que hacer, vas a tener que definir la variable. Lo que seguro vas a tener que definir son las funciones predicado, son esto de acá. Porque si no, no se entiende. O sea, vos pensalo en. O sea, esto, lo que tiene la materia de álgebra es que muchas cosas ustedes las tienen que llevar a un pensamiento de programación. ¿Sí? Algunos todavía no programaron, otros ya tal vez programaron en algún momento. Cuando ustedes empiezan a programar, ustedes piensen que la computadora está en cero. O sea, no sabe nada de lo que ustedes quieren que haga. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a generar un programa, el que sea, ¿sí? Entonces le van a decir, ok, bueno, vas a trabajar sobre esta base de datos, ¿sí? Donde van a ser, tal vez son tus variables, tal vez son tus parámetros. ¿Sí? Pero le empiezan a decir al programa desde dónde va a sacar la información, ¿sí? Vas a tener esta variable y le ponen un nombre a esa variable. Y tal vez esa variable es la ingresa el usuario, ¿sí? Y después le dicen, bueno, cuando tu variable, le dan condiciones a esa variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que algunos tal vez hicieron algunos programas o algunas funciones en Excel, ¿sí? Saben de que eh, tienen que ingresar un valor numérico, ¿sí? Entonces, si le ingresan una letra, tal vez, bueno, entonces ustedes ahí donde empieza el programa y dicen, bueno, si te ingresa una letra, le anulás y le decís, por favor, ingrese un número.
Si te ingresa un número y, por ejemplo, el número de documentos y les ponen los puntos del medio, entonces le devolves un cartel y dice, por favor, ingrese el número sin los puntos en el medio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde todo eso ustedes lo programan. Acá es lo mismo. Entonces, si vos decís para todo I, CDI, bueno, pero ¿qué significa esta función CDI? ¿Sí? Entonces, es donde nosotros definimos primero CDI de esta manera. ¿Sí? Lo que estamos trabajando es eh, el tipo de pensamiento que tenemos a la hora de programar. Obviamente, cuando ustedes empiecen a programar, esto lo van a ver como muchísimo más en profundidad. Pero ya desde ahora el tipo de trabajo tiene que ser este. Yo no puedo trabajar con una variable que no está asignada en ningún lado. O sea, la del programa en la computadora no va a salir. Bueno, ¿y esto de dónde sale? Y dependiendo de qué tipo de lenguaje ustedes usen, les tira directamente, no está registrada la variable i, no está registrada la función c de i, si no sabe qué hacer. ¿Se entiende la idea del pensamiento? ¿Sí? Va por ese lado. O sea, no es solamente, bueno, empezar a ver de cuándo es verdadero, cuándo es falso, sino que es empezar a estructurar la forma de pensamiento que uno tiene que tener a la hora de programar. Donde en sistemas programar es una pata súper clave. ¿Sí? No pueden recibirse de técnicos en sistema y no saber absolutamente nada de programación. Y no tener idea de cómo es la estructura de pensamiento. Y eso está fallando un montón. No vamos a hacer todos los del 3. La idea es que ustedes puedan empezar a escribir la función. ¿Sí? En el 4 pide un poquito más ya. Donde acá lo que les pide es, ustedes tienen que traducir. Escribirlo como lenguaje lógico. ¿Sí? En la unidad 4 seguro que va a haber predicados. En los parciales van a haber algunos de unidad 3 y algunos de unidad 4. ¿Sí? Entonces, a mí no me importa si lo que me dice la oración eh, tiene sentido o no tiene sentido. Sí, eso se ve después. Entonces, por ejemplo, todos los cines son rojos. A mí no me importa si eso es cierto o no es cierto. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos analizando otra cosa, lo que es la traducción a un lenguaje lógico. ¿Sí? Entonces me dice, por ejemplo, el D, solo el protoplasma es sustancia viviente. ¿Sí? Que me diga que solo el protoplasma es sustancia viviente, me está diciendo que hay uno solo que es sustancia viviente. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a definir. Protoplasma, no saben, es un elemento de la célula. ¿Sí? Entonces definimos la variable. X, en este caso, elementos de una célula. Eso es lo que le decía a Tiago, que a veces nosotros tenemos que definir incluso la variable. ¿Sí? Entonces, X elemento de una célula. O sea, estoy diciendo sobre qué universo voy a empezar a trabajar. Después me dice, o sea, la oración me decía, ¿qué frase usaba? Es sustancia. Ahí está. Entonces, una vez que tengo definido la variable, después defino la función. H de X, X es sustancia viviente. Entonces, si solo el protoplasma, entonces sí, lo que voy a decir es, existe X tal que H de X.
¿Por qué existe? Con el existe es, si yo tengo un valor que se cumple, ya está, me sirve. O sea, no me importa si de repente son muchos o son casi todos, ¿sí? Y tenemos que separar el casi todos del todos, ¿no? Porque si fueran todos, entonces yo tengo que decir para todo X se me cumple HX. En este caso es, existe X tal que se cumple que X es, o sea, h de X lo que me dice es que X es una sustancia viviente. Ok. Bueno, cuando yo reemplace por protoplasma, o sea, la variable X la reemplazo por protoplasma, entonces h de X me da verdadero. Si la reemplazo por otra cosa, h de X me da falso. Listo. O sea, así de sencillo. Y se ríen, pero bueno, en realidad sigue siendo así de sencillo. Vamos con otro más. No toda hierba es verde. Entonces, puedo decir eh, la variable h, hierba. ¿Sí? H es una hierba. Cualquiera. O pasto, si quieren. No importa. No toda hierba es verde. Entonces tengo una hierba que es verde. Lo que voy a definir, si definí H, B de H, es que H es verde. ¿Cómo harían esto? Me dice que no toda hierba es verde. Y si me está diciendo que no toda hierba es verde, lo que me está diciendo es que existe alguna hierba que lo que me cumple es que no es verde. O sea que lo que sucede es que B de H me da falso. Con lo cual existe una hierba que no se cumple B de H. Bien, mientras mastican un poquito esto, paso lista rápido. Como no están todos con los nombres, algunos estuve viendo, vayan contestándome